Bueno muchachos, muy buen día. Hoy vamos a grabar el video correspondiente a la segunda semana de clase de este segundo corte. Ya este es el tercer video tutorial y como les había indicado en el video chat de la clase del viernes, para esta semana vamos a tener las segundas medidas correspondientes a los estadísticos muestrales. En la clase o en la semana anterior estuvimos trabajando las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, en los tres casos en los que se pueden calcular dependiendo de la variable cuantitativa correspondiente. Entonces para esta semana vamos a trabajar son las medidas de posición o también llamadas cuantiles, con N, cuantiles. Entonces vamos a mirar durante los dos videos de esta semana qué son las medidas de posición, cómo se definen y cómo se calculan en cada uno de los tres casos que vimos en la semana anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se definen las medidas de posición? Les dice que son estadísticos muestrales, igual que las medidas de tendencia central, que se aplican a variables cuantitativas, es decir, se desarrollan tanto en lo discreto como en lo continuo. Dice que para eso se deben tener los datos ordenados de menor a mayor. Como se supone que esto es continuidad de lo anterior, ya se supone que los datos aquí deben estar ordenados de menor a mayor. Entonces ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Listo. Ahora, cuando ya los tengamos ordenados de menor a mayor, dice que si yo los divido en partes iguales, ya sea en 4 partes, o en 10 partes, o en 100 partes, eso es lo que me da el nombre correspondiente a la medida de posición que voy a calcular. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en pocas palabras es calcular unas medidas que no corresponden solo al centro de los datos, como es la media o la mediana o la moda, sino que podemos mirar en cualquier parte de la distribución. Si suponemos que esta es la recta que representa la posición de todos los datos, donde el primero es el 0% y el último es el 100%, yo puedo calcular cualquier momento de esa distribución usando las medidas de posición. Entonces nosotros vamos a trabajar tres: los cuartiles, que es cuando se divide en 4 partes iguales; los deciles, cuando se dividan en 10 partes iguales; y los percentiles, cuando se dividan en 100. Los cuartiles ya lo hemos trabajado cuando vimos el diagrama de cajas y bigotes, pero solamente lo usamos para calcular cuando tenemos tablas discretas. Así lo trabajamos. En esta ocasión ya vamos a trabajar los tres casos. ¿Listo? Entonces ya espero que entendamos que es una medida de posición. Es aquella que me permite, teniendo los datos ordenados, calcular el comportamiento de cualquier momento o cualquier porcentaje dentro de la distribución. Bueno, vamos a empezar entonces con los cuartiles. Sabemos por definición anterior que los cuartiles se representan con la letra Q sub K, donde Q significa cuartil, división, y los cuartiles van o cuartil 1, o cuartil 2, o cuartil 3. No se utilizan los 4 cuartiles porque pues, el cuarto sería el 100%, que serían todos los datos, y el cuartil 0 pues, sería el 100%. Entonces solamente se trabajan los cuartiles del 1 al 3, que son los cuartiles intermedios. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué son los cuartiles? Como dice acá, son aquellos que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces, si esta recta me representa el 100%, entonces si yo divido eso exactamente en 4 partes iguales, me genera un pedazo del 25, otro pedazo del 25 al 50, otro del 50 al 75 y el último del 75 al 100%. O sea que el cuartil 1 corresponde al 25%, el cuartil 2 al 50% y el cuartil 3 al 50%. Nosotros cuando hablamos de medidas de tendencia central ya habíamos hecho referencia a este 50%, ¿recuerdan? Exacto. Se supone que el 50% corresponde al valor de la mediana, o sea que hablar de la mediana o hablar del cuartil 2 es hablar acerca del mismo valor. Entonces, ya vimos que son los cuartiles, ahora vamos a mirar qué son los deciles y los percentiles para empezar ya a mirar cada uno de los casos. Bueno muchachos, entonces continuamos con los deciles. Los deciles son otras medidas de posición. Estas se representan con la letra D, D sub K, donde K va a variar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
¿Qué son los deciles? Son aquellos que dividen el grupo de datos ordenados en 10 partes iguales. Pues acá tenemos del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30 y así sucesivamente. Cada uno de los deciles representa su porcentaje. Entonces cuando hablamos del de 1, hablamos del 10%, de 2 del 20, del 3 del 30, así sucesivamente hasta el de 8,80 y el de 9,90. No se habla del decil 10 porque sería el 100% de los datos. Bueno, ¿qué son los percentiles? Los percentiles son otras medidas de posición que se dividen o cogen todo el conjunto de datos y lo dividen en 100 partes iguales. Por eso su representación es la P y varían del 1 hasta el 99, de 1 en 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, hasta llegar al percentil 99 que sería el 99%. Entonces P1 sería el 1%, P2 el 2% y así sucesivamente. Entonces, ¿qué notamos allí? Que los percentiles tienen toda la distribución de los datos. Y así como hablamos de que el cuartil 2 era el 50%, pues tenemos que decir que también el de 5 será el 50% y en este caso el 50% pues será el percentil 50. Entonces, en pocas palabras, la mediana, el Q2, el D5 y el P50 todos representan lo mismo. Entonces miren que la definición, muchachos, de las medidas de posición son muy fáciles. Ahora vamos a mirar cómo se llevan estas a cada uno de los casos. A continuación, después de haberles mostrado las definiciones de cada una de las medidas de posición, ya vamos a empezar a mirar cada uno de los casos. Los tres casos son los mismos de las medidas de tendencia central. Se supone que estas son la continuación o la continuidad de ese tema. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las medidas de posición para el caso 1? Es decir, para los datos sin agrupar, cuando son poquitos y no tenemos necesidad de tener una tabla de frecuencias. Bueno, dice acá que para calcular los cuartiles, los deciles y los percentiles, en este caso solamente debemos hacer dos pasos. El primer paso, vamos a ordenar o organizar los datos de menor a mayor. Entonces se organizan, se ordenan. Segundo, después de que estén ordenados, vamos a encontrar la posición del cuartil, es decir, lo que nos estén pidiendo, ya sea un cuartil, un decil o un percentil. ¿Listo? Cualquiera de las tres medidas. Para eso vamos a usar esta fórmula. Recordemos que cuando tenemos los datos sin agrupar, a cada uno le damos una posición x1, x2, x3, así sucesivamente. Recordemos que esta fórmula no da la respuesta. Lo que hace la fórmula es darnos la posición, o sea, ese x algo, donde va a corresponder a la respuesta. ¿Listo? Entonces la fórmula dice, para hallar la posición vamos a mirar K. ¿Qué es K? Es la posición que nos estén pidiendo. Q1, D5, P40, entonces ese numerito es la posición, o sea, lo que vale K. Ahora, lo vamos a multiplicar por N. ¿Qué es N? Ya sabemos por definición que es el número de datos. Más 1 sobre C. ¿Quién es N? Pues el número de divisiones. Entonces, si nos están preguntando un cuartil, acá iría 4. Si nos están preguntando un decil, iría 10. Y si nos están preguntando un percentil, acá en la C iría un 100. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, a continuación, vamos a hacer un ejemplo de cómo se calculan los cuartiles, los deciles y los percentiles para el caso 1, donde los datos están sin agrupar, es decir, sin tabla de frecuencias. Muchachos, aquí, como les decía ahora, entonces vamos a hacer un ejemplo del caso 1, datos sin agrupar, sin tablas de frecuencias. Vamos a calcular, como dice ahí, determinar el cuartil 1, el cuartil 3, el decil 4, el decil 8, el percentil 16 y el percentil 92 de las edades de algunos estudiantes de grado décimo de un colegio de Armenia. Entonces nos dicen que las edades de los 10 muchachos son 15, 16, 15, 17, 18, 15, 16, 16, 15 y 16. Entonces lo primero que debemos hacer según el procedimiento es ordenar los datos de menor a mayor. Pues aquí ya están ordenados, iniciando en 15 y terminando en 18. Solo hasta que yo los ordeno, les doy la posición. Entonces la posición 1, 2, 3, hasta llegar a la posición 10 que corresponde a los 10 elementos. Entonces vamos a empezar a resolver. Vamos a hallar inicialmente Q1, el cuartil 1. Entonces para hallar el cuartil 1, debemos aplicar la fórmula. Entonces recuerden que la fórmula no nos da la respuesta, sino la posición. Entonces dice K,
¿Qué es K? Pues el número que me están pidiendo Q1 por N, que es el número de datos, que son 10, más 1 dividido 6. Recuerden que ese depende de lo que me están pidiendo. Como me están pidiendo cuartiles, pues aquí son 4. Entonces ya empiezo a resolver. Entonces 1 por 10 más 1, 11 sobre 4. 11 dividido 4 da 2.75 por 1 da 2.75. Lo aproximamos a 3 porque no hay posición 2.75. Entonces lo aproximamos hacia la posición siguiente. Entonces 2.75 lo aproximamos a 3. Aquí es muy importante, muchachos, lo siguiente. Aquí la aproximación se hace diferente a como si fuera un número decimal cualquiera. Como estamos hablando de posiciones, de siempre que a mí me pase, o sea, cualquier número decimal lo aproximamos hacia adelante, solo en estas excepciones de las medidas. Entonces 2 punto algo, cualquier es algo, ya va hacia adelante, hacia 3. ¿Listo? Entonces 2,75 lo aproximamos a 3, o sea que la respuesta es x3. Entonces venimos y miramos quién está en x3, y en x3 está el número 15. Esta es la respuesta, o sea que este es Q1. Recordando la definición, decía que Q1 es el 25%. O sea que decimos que el 25% de los estudiantes del grado décimo de un colegio de Armenia tienen hasta 15 años. Entonces ahí ya calculamos Q1. ¿Listo? Entonces así sucesivamente vamos a calcular el resto de las medidas de forma descendente. Entonces vamos a hacerlo en este momento. Muchachos, entonces vamos a hacer los demás. Ustedes nos pedían hallar Q3. Entonces Q3. Para hallar Q3 ya saben que debemos aplicar la fórmula. Entonces la fórmula es xy igual a K. En este caso K es 3 por 10 más 1, como es cuartil, sobre 4. Ese ya lo teníamos. Era 3 por 11 sobre 4, es decir, 3 por 2,75. Y eso nos da 3 por 2.75 nos da 8,25, que lo debemos aproximar siempre hacia adelante, o sea hacia 9. O sea que la respuesta es x9. Venimos a nuestros datos y vemos que x9 es este. O sea que la respuesta es, en este caso, 17. Entonces interpretamos. ¿Qué es Q3? Entonces Q3 es el 75% de los estudiantes de un colegio de Armenia, tienen hasta 17 años. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos ya hallado Q3. Vamos a la siguiente medida. Sigamos ahora entonces con la siguiente medida, que era D4. Entonces para hallar D4 decimos x sub i. ¿Qué número me están pidiendo? En este caso K vale 4 por 10 más 1 sobre 6. Como ya estamos hallando es deciles, entonces ya no es 4, sino que es 10. Entonces esto daría 4 por 11 sobre 10. Entonces hacemos la operación. 4 por 11 sobre 10, eso da 1.1 por 4, da 4,4. Aproximándolo a 5, que es el número siguiente entero, o sea que la respuesta sería x5. Entonces venimos aquí a mirar, ¿y quién está en x5? x5 es este valor. O sea que la respuesta, o el decir cuarto, es 16. Entonces interpretamos esa medida. Entonces decimos el 40% de los estudiantes del grado décimo de un colegio de Armenia, tienen hasta, en este caso, 16 años. Entonces ahí tenemos ya D4. Ahora vamos con el siguiente decir,
decil 8. Recordemos que el decil 8 va a corresponder al 80%. Entonces decimos xi es igual a la posición que en este caso es 8 por 10 más 1 sobre 10 al ser un decil. Esto da 8 por 11 sobre 10, es decir, 8 por 1,1 y 8 por 1,1 da 8,8, que aproximándolo al entero sería 9, o sea que la respuesta es x9. Ah, ya teníamos aquí x9, no pasa nada muchachos, eso se hace o tiene que ver porque de pronto los porcentajes son muy cercanos. Aquí teníamos que Q3, que corresponde al 75%, era 17, y acabamos de hallar D8, que corresponde al 80% y también da 17. Miren que 75 y 80 son valores muy cercanos, o sea que la respuesta es 17. Entonces decimos que el 80% de los estudiantes, del grado décimo de un colegio de Armenia, tienen hasta 17 años. Entonces ya llevamos aquí, ya llevamos 4 medidas, ya hallamos Q1, Q3, D4 y D8. Nos está faltando calcular los 2 percentiles. A continuación lo haremos. Vamos a hallar entonces el percentil 16. Entonces sería xi igual a la posición. ¿Qué posición me están pidiendo? La posición 16, porque corresponde al 16%. 10 más 1. Y en este caso, C ¿cuánto valdría? Pues como C es un percentil, C debe valer 100. Entonces sería 16 por 11 sobre 100. Eso daría 16 por, entonces hacemos 11 sobre 100 y eso nos da 0,11. Y eso por 16 nos da 1,76, que redondeándolo al número entero más cercano daría 2. O sea que la respuesta estaría en x sub 2, que sería este de acá. ¿Listo? Entonces la respuesta para nuestro percentil 16 sería 15. Entonces recordemos que los percentiles van de 1 en 1. Entonces decimos acá que el 16% de los estudiantes de grado décimo de un colegio de Armenia, tienen hasta 15 años. Listo. Y para finalizar, entonces vamos a calcular el percentil 92. Como los percentiles van de 1 en 1, el percentil 92 corresponderá al 92%. Entonces, xi es igual a 92 por 10 más 1 sobre 100, que esto daría 92 por 11 sobre 100, que sería lo mismo que multiplicar 92 por 0,11. 0,11 por 92 nos da 10,12, que aproximándolo al entero más cercano sería 11. O sea que la respuesta, entonces la respuesta dice 11, pero sabemos que no hay 11 datos, o sea que en este caso tenemos que aproximarlo al último valor, que sería 10. Entonces aquí dejamos que la posición es 10. ¿Listo? Entonces en este caso la respuesta sería el valor máximo, que sería 18. O sea que decimos que el 92% de los estudiantes, del grado décimo de un colegio de Armenia, tienen hasta
18 años. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos 6 ejemplos, 2 cuartiles, 2 deciles y 2 percentiles de cómo se calculan usando el caso 1, datos sin agrupar, es decir, sin tablas de frecuencias. Entonces a continuación, en el siguiente video, vamos a ver cómo hacer las medidas de posición, pero para el caso 2, que son tablas de frecuencia discretas, y para el caso 3, que son tablas de frecuencias continuas. ¿Listo? Nos vemos entonces en el próximo video.